¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que nos estemos sincronizando. En este momento iniciamos otra sesión más de Derecho Civil 3, respectivo a lo que hemos estado tratando y desglosando las sesiones pasadas, que es precisamente sobre contratos civiles. Ya hemos estado desarrollando ciertos ejemplos, formas de redacción, el contenido de las cláusulas, y me parece importante pues resaltar precisamente la libertad, la parte de uno de los principios básicos de los contratos, que es la libertad contractual. Respecto a ello, bueno, pues tenemos bastantes opciones dependiendo o ajustándonos al caso concreto en el que a lo mejor una persona se acerca a nosotros a pedirnos pues el apoyo en redacción, o las mismas partes, ¿no? En redacción de las cláusulas o algún tipo de propuesta respecto de un contrato que también va de la mano de un convenio, pero en este sentido pues vamos a ver lo que son los contratos, dado que pues la funcionalidad o existen, como ya hemos visto en las clasificaciones, contratos principales, contratos accesorios, y la forma también de modificar estos contratos pues es a través de convenio. Entonces, la parte toral de la materia pues la estamos desarrollando en estas sesiones clase. Y bueno, sin mayor preámbulo, pues aterrizo pues a lo que vinimos. La vez pasada pues estuvimos viendo un poquito del contrato de compra y venta de tracto sucesivo. em, entonces yo creo que en esta ocasión podemos verificar sin mayor problema eh, lo referente también a un contrato de mutuo, que también quiero pues explicar un poquito respecto a eh, ciertas circunstancias que se pueden desprender de los contratos precisamente, también hasta de su cumplimiento e incumplimiento. Pero bueno, lo primero que me interesa observar con ustedes es lo siguiente. Un segundito en lo que comparte. Ahí. Tenemos, bueno, les estoy compartiendo un poquito respecto a una ley que descargué. Bueno, la ley, eh, esto más que nada es el Código Civil aplicable para la entidad mexicana, para el Estado de México en específico. Y bueno, viene su libro vigente, por supuesto. En el título quinto, pues está relativo o mencionando o referente en cuanto al mutuo. En su capítulo primero hablamos de un mutuo simple, toda vez que existe pues otro que es el mutuo con interés. En palabras sencillas, el mutuo es un préstamo, ¿sale? Lo que nosotros conocemos como préstamos, la ley lo maneja o lo expresa a través de lo que es mutuo, ¿sale? Entonces, el artículo en específico te lo podemos encontrar, yo creo que reglamentado en cualquier código civil, en Código Civil Federal, en Código Civil del Distrito Federal, aplicable pues en la actual Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues atendiendo al nombre real y correcto de la ley, pues es el Código Civil para el Distrito Federal. No ha cambiado su denominación, a pesar de que ya hace algún tiempo considerado, pues la Ciudad de México tiene como tal esa referencia o ese nombre de Ciudad de México, pero las leyes, bueno, pues de repente se quedan de esa manera. Bueno, entonces respecto a lo que hace para el Estado de México, el Código Civil para el Estado de México, nos contempla en específico en su artículo 7.655 que lo define al mutuo de la siguiente manera. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Pues básicamente, ¿qué entendemos de la interpretación del presente artículo? Es el contrato en donde una persona que se denomina mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero
o de otros bienes fungibles, recordando la clasificación de los bienes, por eso era importante o es importante haber revisado anteriormente lo que son bienes o derechos reales, porque dentro de la clasificación de los bienes, pues tenemos a los bienes fungibles y a los no fungibles. Como tal, son básicamente los reemplazables y los que no son reemplazables. Ejemplo rápido. Si yo presto mi celular a una persona determinada, ese es un bien no fungible porque no se puede reemplazar a menos que pues, haya un percance y que pues, no quede de otra. Sin embargo, la información que contiene ese celular, los datos propiamente que están almacenados en él, pues son únicos y posiblemente irreemplazables. Entonces, en ese sentido, pues es el mismo celular que deseo que me regresen, ¿sale? Lo presto a lo mejor pues un tiempo pues para realizar algún tipo de videollamada, no lo sé, ¿no? Lo que fuere, o una laptop, ¿no? Que también para realizar algún tipo de trabajo, un tiempo determinado, 1, 2, 3 días, no lo sé, el tiempo que se acuerde, pero es la misma que espero que se regrese, porque posiblemente también tiene información importante. Así como vehículo, así como son bienes que no son reemplazables de una forma pues tan sencilla, ¿no? No hablo de un reemplazo de que no exista otro celular de la misma marca, del mismo modelo, a lo mejor hasta del mismo uso, ¿no? O de uno aproximado. No es respecto a ello, sino que son bienes pues que son particulares, que también tienen un número de serie específico, que tienen eh, pues cuestiones que los particularizan, ¿no? Así como la información que puedan contener, entre otros que los hace únicos y no fungibles o, en este caso, irreemplazables, ¿no? Sin embargo, bueno, pues existen otros bienes que son fungibles, que fungen en relación a otros y no pasa absolutamente nada. Sabemos que, por ejemplo, el papel moneda o los billetes, el dinero en efectivo, son bienes fungibles porque son bienes muy circulables, ¿no? A mí me piden a lo mejor prestado 500 pesos, es correcto que si yo entrego un billete de a 500, el mismo billete tiene una seriación. Es por supuesto que son billetes únicos, ¿no? Que tienen un número específico. Sin embargo, son tan circulables de una forma tan sencilla que no pasa absolutamente nada si yo presto ese billete de 500 y no es necesario que regrese el mismo billete de 500, sino puede ser reemplazado por otro billete o por dos de 200, uno de 100. La denominación de los billetes en realidad no es tan importante siempre y cuando obviamente pues sean pues verificados su autenticidad de los billetes, pero que sí corresponda a la cantidad, ejemplo del que estoy tratando, pues de los 500 pesos. Eso es básicamente los bienes fungibles. Entonces, la particularidad del contrato de mutuo o el préstamo es que una persona, que en este caso se va a denominar mutuante, no puedo decir que se denominaría prestante porque no es correcto, sino tiene un nombre legal específico en el cual pues nos tenemos que adecuar, ¿no? A la persona, a la calidad de la persona quien va a fungir pues en la relación contractual. Y en este caso es un mutuante, que es la persona que se obliga a transferir la propiedad, porque aquí se está transfiriendo la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al mutuatario, que va a ser la persona quien va a tener derecho a recibir esos bienes o esa suma de dinero. Misma, recordando que en cuestión de contratos o relaciones contractuales existe lo que son reciprocidad, ¿no? Contraprestación. Entonces, yo tengo ya se ve la obligación de una de las partes, que es transferir una cantidad de dinero o ciertos bienes fungibles a otra que los va a recibir. Ya tenemos una obligación de una de las partes, pero tenemos también el derecho de otras de las partes. Ahora, para que sea una contraprestación, necesitamos la obligación de quien ya tiene el derecho y el derecho a quien ya se le asignó esa obligación. Y bueno, pues después de el mutuatario, que es la otra parte, o a veces podremos también a lo mejor
denominarlo de otra manera, que el beneficiario de esa cantidad o de quien fue transferido esa propiedad en primera instancia, quien se va a obligar, esta es una contraprestación, pues sí, a futuro, ya sea a corto, mediano o un largo plazo, dependiendo cómo se obliguen las partes a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Entonces, el de los 500 pesos, bueno, devuélveme otro tanto de la misma especie y calidad. Repito, pueden ser obviamente diferentes billetes de 50, de 100, dos de 200, uno de 100, dos de 200, dos de 50, no lo sé, pero siempre y cuando, bueno, pues sean de la misma especie y que en sumatoria pues sea el pago y se dé cumplimiento, ¿no? Porque se va a devolver otro tanto de la misma especie y calidad, por supuesto también en cuanto a cantidad, ¿sale? Ahora, sabemos, pues, o tenemos a lo mejor claridad respecto a que existen préstamos que se realizan con interés. Sin embargo, bueno, pues también existe la calidad de que te presto 500, no pasa nada, en 1 o 2 semanas me regresa los mismos 500 y ese es un préstamo simple o un mutuo simple, como está denominado en este capítulo. Ahora, las reglas del mutuo sin plazo. Existen los plazos y existen otro tipo de condicionantes. Nos especifica el artículo 7.665 que si en el contrato no se ha fijado plazo para la devolución de lo prestado, se observarán las reglas siguientes. Y bueno, antes de continuar con la regla número primera o número 1, me gustaría hacer un paréntesis respecto a que hay cuestiones que hay posibilidades en las cuales, o tipos de contratos, hablando de que existen a lo mejor sí especies de formatos que hemos estado manejando en otras clases para poder realizar de forma general, pues un contrato o a lo mejor una guía, ¿no? Que nos sirva como guía para realizar un contrato de ciertas especies. Sin embargo, no es ni una limitante en cuanto a que deba de ser de esa manera, si no es solamente una guía, puede ser más amplio, puede ser más simple, de los tipos de formatos machotes que nos llegamos a encontrar en internet o en algún otro lugar o sitio. ¿Por qué? Porque cada circunstancia pues tiene sus particularidades. Por supuesto que pueden variar las condiciones pues del mismo pacto, ¿no? Del mismo acuerdo de voluntades que se está viviendo y que se tiene que plasmar o que existe la necesidad de plasmarse en un contrato. Sin embargo, bueno, pues también es cierto que dentro de las mismas relaciones contractuales, pues pueden existir diversas omisiones, ¿no? Que la ley o que es necesario en cuanto a lo mejor se viene o se devenga un incumplimiento, poder aterrizar cuáles fueron las circunstancias o qué se debe de entender o interpretar respecto a esos contratos que omiten esa información o esos datos particulares que necesitamos. Por ejemplo, en este 7.656 menciona de un plazo para la devolución de la cantidad prestada, pero dice, si el contrato o no se fijó, se omite, obviamente, pues por escrito dentro de lo que es la propia o el apartado de clausulado, se omite este apartado o esta circunstancia del plazo, se observa lo siguiente. Eso quiere decir que la ley suple ciertas deficiencias que nosotros como personas o especialistas en derecho o no especialistas, la persona que redacta el contrato, inclusive las propias partes, pues lo pueden hacer a través de un contrato de papelería, a través de un contrato que encontraron también por internet y solamente lo llenan, pero que omiten ciertas particularidades. Entonces eso es real, ¿no? ¿Qué pasa en cuanto ahora sí la omisión en cuanto a un plazo? La fracción primera expresa que si el mutuatario, es decir, el beneficiario, para que vayamos entendiendo estas calidades, hay que irnos familiarizando para que no nos tome por sorpresa también en cuanto a inclusive poder llegar a definir nosotros lo que es un contrato de mutuo o saber de qué se trata cuando
nos hablan de un contrato de mutuo y que no sea natural, ¿no? También en nuestra interpretación y en nuestra expresión. Ahora, si el mutuatario o beneficiario fuere labrador y el préstamo consiste en consistiere en cereales u otros productos del campo, la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos. Aquí nos está también eh, expresando que son bienes fungibles, recordando que no solamente es dinero. En su mayoría, por estadística, pudiera tratarse de dinero, pero nos habla o de otros bienes fungibles como lo son la cosecha. Una manzana por otra manzana es un bien fungible, ¿no? Entonces, básicamente el que cosecha, pues el granjero o como se pudiera expresar, aquí no lo denomina como labrador y el préstamo consistiere en cereales, eh, avena, trigo, etcétera. La restitución se hará en la siguiente cosecha, ¿sale? De los mismos, si es que omito el plazo. Otra regla, pues, que pudiera suplir estas circunstancias es lo mismo se observará respecto de los mutuatarios que, siendo labradores, hayan de percibir frutos semejantes por otro título. En la siguiente fracción nos especifica que en los demás casos la obligación de restituir se regirá por los plazos que se señalan en este código para las obligaciones de dar y hacer, en la que los contratantes no hayan señalado el plazo. Entonces hay plazos que suple la ley, ¿sale? En cuanto al lugar de entrega del mutuo, el artículo 7.657 de forma clara menciona que la entrega del bien prestado y la restitución de lo prestado se harán en el lugar convenido. A veces cuando nos omitimos o cuando no convenimos ciertos lugares, bueno, pues puede haber varias opciones, ¿no? Que también son viables en cuanto a lo mejor al domicilio y hay una preferencia en cuanto al domicilio del mutuante o del que otorga el préstamo, ¿sale? Porque, bueno, pues porque él tiene ese derecho. Entonces, en caso a lo mejor de algún tipo de cumplimiento o en relación a alegar ante la autoridad algún tipo de incumplimiento, lo podrían hacer precisamente pues en el domicilio del mutuante. Aquí menciona el mutuo que no señala el lugar de entrega del bien. Cuando no se haya señalado lugar, se observan las reglas siguientes. El bien prestado se entregará en el lugar donde se encuentre. 2. La restitución se hará si el préstamo consiste en efectos en el lugar donde se recibieron. Si consiste en dinero, en el domicilio del deudor, observándose las reglas señaladas cuando haya cambio de domicilio. Bueno, esto también es importante, ¿no? Mutuatario que no puede restituir el bien en género. Bueno, aquí porque la situación del deudor, o sea, las cláusulas se pueden pactar cualquier domicilio, el del acreedor o el del deudor. Sin embargo, en el deudor es más específico porque en caso de incumplimiento, por ejemplo, pues evidentemente debe de existir pues un escrito judicial. Mismo escrito, un proceso judicial, un juicio que se va a llevar o que va a llegar a la conclusión también de un juicio que le tiene que ser notificado a la parte obligada o al responsable de restituir esa cantidad de dinero y que por supuesto pues debe ser en la misma enmarcación también por practicidad para que le sea notificado. En dado caso, bueno, pues debe existir en el que existan algo, a lo mejor otros jueces competentes en razón del domicilio, pues autoridades exhortantes y autoridades exhortadas que lleguen a cumplir pues las determinaciones que la propia ley señala, ¿no? Por ejemplo, para el cambio de domicilio. Si no fuera posible el mutuatario restituir en género, pagará el valor que el bien prestado tenía en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo, a juicio de peritos si hubiera estipulación en contrario. Por ejemplo, vehículo, ¿no? De cierto modelo, de cierto kilometraje, eh, a lo mejor fue un préstamo para realizar pues viajes de taxi a domicilio,
y hubo una pérdida total del vehículo, ¿no? Entonces ahora la forma de restituirlo, pues es con otro vehículo, o evaluando, ¿no? Cuánto valía ese vehículo y pues te doy la cantidad de dinero, lo que valía, a través precisamente de peritos evaluadores que tengan esa noción de cuánto fue lo que se perdió sin tratar la mejor la parte que tiene ahora derecho a que le restituyan de abusar de las circunstancias, ¿no? Que fue un monto simple, pero que yo le quiero cobrar el vehículo ya como si fuera nuevo, ¿no? Comprarme uno nuevo, un nuevo modelo, este, y esa parte pues es un poquito desproporcional. En cuanto al mutuo de dinero, menciona que consistiendo el préstamo en dinero, pagará al deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que esta prescripción sea renunciable. Se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera. La alteración que éste experimente en valor será en daño o beneficio del mutuatario. Bueno, estas son ciertas reglas en cuanto a ciertos vicios y aquí ya casi termina. De la mala calidad o vicios ocultos del bien dado mutuo. Esto nos especifica que el mutuante es responsable, el que otorga el préstamo, de los perjuicios que sufra el mutuatario por la mala calidad o los vicios ocultos del bien prestado. Si conocía los defectos y no dio aviso oportuno al mutuatario, por ejemplo, hablando del vehículo, ¿no? Le presto el vehículo que es un modelo a lo mejor 2015. Sin embargo, yo sé, a lo mejor porque soy la propietaria, tengo el conocimiento que le están fallando a lo mejor las velocidades o incluso los frenos y bueno, pues con ocultarle esa información a quien le estoy prestando ese vehículo, toda vez que lo va a utilizar, pues puede ocasionar que exista precisamente pues algún tipo de accidente o que se desvíe el vehículo y que ahora yo quiera aprovecharme de esa circunstancia pues para que cobrárselo, ¿no? Precisamente. Entonces, si no conocía los defectos y no dio aviso oportuno al mutuatario, entonces aquí nos especifica que el mutuante es el responsable de los perjuicios que él sufra y obviamente respecto a su bien dado, ¿no? Y el mutuatario también respecto a lo que tendría que restituir. Ahora dice mutuo con menor para proporcionarse alimentos. No es nulo el mutuo que celebre el menor para proporcionarse los alimentos que necesite cuando su representante legítimo se encuentra ausente. Esto es muy importante. Esto está inclusive pues muy relacionado con materia familiar, porque hay que recordar la capacidad, uno de los requisitos o elementos de existencia también dentro de los contratos es que debe existir pues capacidad dentro de las partes, ¿no? Elementos, requisitos más bien de validez. La capacidad de las partes, obviamente que no existan vicios ocultos en las voluntades, o en el acuerdo de voluntades, y pues las formalidades que también pueden ser por escrito, entre otros. Sin embargo, recordando capacidad de las partes, los menores de edad son incapaces en cuanto a celebración de actos jurídicos. Un niño no te puede pedir prestado o un adolescente, etcétera, siempre y cuando sea menor de 18 años. Este no te puede pedir un préstamo y hacerse responsable él mismo de esa cantidad prestada, sino que evidentemente pues lo tendrían que hacer sus representantes legítimos a través de este. Pero aquí este artículo, al menos aplicable para el Estado de México, es muy importante porque menciona que no se nulifica el mutuo que se celebre por un menor de edad, ¿no? Para proporcionarse alimentos, o sea, te préstame, ¿no? Para comprar comida, tengo hambre, no están mis papás o mi tutor o la persona que se encarga de mi cuidado, pues está trabajando y pues no tengo para proporcionarme, comprarme alimentos. Aquí en la circunstancia que posiblemente pues ya tenga esa noción o esa conciencia, es decir, que sea una edad considerable, pues para poder pedir el préstamo,
y saber la utilización que le daría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se vería afectado de esa nulidad, toda vez que es para proporcionarse alimentos. Eso es en cuanto al mutuo simple, veamos cómo las reglas son, creo que bastante sencillas. Ahora, después viene el mutuo con el interés, perdón. Ahora sí, el préstamo con interés. Antes de entrar a lo relacionado a ello, quisiera también, bueno, dejar de compartir este, esta pantalla y comenzar a compartir un ejemplo del mutuo. Como lo podemos ver, este ejemplo pues, lo encontramos inclusive en internet. Ahora bien, eh, así le ponen formato mutuo, lo googlean y les va a salir sin mayor problema. Aquí lo interesante, pues lo siguiente también está muy sencillo de poder abordar. Contrato de mutuo que celebran y dice, pues obviamente ahí vamos a poner una de las partes. Por una parte, a quien en lo sucesivo se denominará el mutuante, que es el que va a otorgar en préstamo. Y por la segunda, la empresa X, representada por, aquí sí menciona quién es el representante. No lo subieron con todo y el nombre, pero bueno, así está en internet, así es que así lo dejé. Dice quien en lo sucesivo se denominará el mutuatario. La empresa, por lo que se entiende, es la que va a recibir el préstamo, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. Primero, recordando que pueden existir dentro de los contratos declaraciones o antecedentes que nos den información que vamos a requerir para que ahora sí se celebren las cláusulas. Cuando se celebra con una persona moral o una empresa, yo creo que sí es indispensable poner cláusulas. Bueno, cláusulas, obviamente que es indispensable en un contrato, digo, declaraciones o antecedentes. ¿Por qué la necesidad de poner antecedentes o declaraciones en este tipo de contratos? Bueno, pues existe una razón poderosa. Número uno, pues porque hay que verificar precisamente la capacidad o personalidad de la persona que va a firmar en nombre y representación de la empresa. Y obviamente, pues que esta persona tenga legalmente y legítimamente, pues esa misma calidad de la que estamos mencionando, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo yo celebrar con una persona que dice ser el apoderado de tal empresa y que a mí no me conste, que no tenga cómo comprobarlo y que se celebre el contrato y después resultare que no tiene pues ningún tipo de relación con la empresa. Entonces, esto se coloca en los antecedentes o en las declaraciones, porque obviamente las partes pueden declarar aquí por escrito, por supuesto, pues bajo protesta de conducirse con la verdad, ¿no? Protestar con la verdad y que en su momento, en caso de incumplimiento, lo mismo sería reconocer ante la autoridad, pues, esa circunstancia que fue plasmada en un contrato. Y aquí tenemos 1.1. Ser una sociedad anónima de capital variable constituida conforme a las leyes. Aquí declara el mutuatario, perdón, se me pasó, es la persona moral, en este caso, que va a recibir el préstamo. Ser una sociedad anónima y capital variable constituye conforme a las leyes de la República Mexicana mediante escritura pública número tal, hay que especificar de fecha tal otorgada ante la fe del notario público número tal de la ciudad tal, el licenciado tal, inscrita en el registro público de la propiedad y comercio bajo el folio mercantil. Pues también puede venir un folio electrónico mercantil tal el día 3, por ejemplo, del mes eh, de diciembre del 2022, ¿no? Bueno, estoy posfechando, ¿no? A lo mejor un mes que ya haya pasado, ¿no? A lo mejor el día 3 de enero del 2022. Entonces, digamos que es una empresa nueva, ¿no? En cuanto a su constitución. Ahora, el 1.2 sigue declarando el mutuatario que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para suscribir u obligarse en los términos del presente contrato de nombre, bueno, el representante va a ser la licenciada Alma Lucía Matías Kiyosaki.
Después el 1.3, que su domicilio para efectos legales del presente contrato se ubica en, y ya obviamente pues ahí se puede llenar ese espacio. Ahora, declara el mutuante. Y aquí no hay una preferencia en el cual tenga que ser forzosamente primero identificarse en las declaraciones el mutuatario y después el mutuante. Puede ser al revés. Sin embargo, bueno, pues aquí dado que es una persona física y otra persona moral, bueno, pues se estiló de esa manera, pero no importa el orden en el cual pues declaren las partes. Ahora el mutuante o el que va a hacer el préstamo declara ser una persona física de nombre tal, de nacionalidad mexicana, haber nacido en tal, bueno, son los generales de una persona, el 25 de mayo de 1985, por ejemplo, estado civil, soltero o casado, con domicilio en, ya se coloca su domicilio, porque es importante colocar el domicilio de las partes, pues para verificar también el lugar de cumplimiento o sencillamente, pues en cuanto al incumplimiento, hacer saber de dónde se puedan localizar ambas partes. Expuesto lo anterior, las partes deciden celebrar el presente acuerdo de voluntades al tener de las siguientes cláusulas. Número 1, el mutuante da el préstamo o en préstamo al mutuatario la suma de 100,000 pesos en cheque o transferencia número, y obviamente si fue a través de una transferencia, vamos a colocar la cuenta de la transferencia. Dice cancelable en tantas cuotas mensuales. Esto de cancelable es que pues vamos a dejar o va a dejar de tener la obligación el mutuatario de otorgar esos, a lo mejor esos 100,000 pesos en este 4, 5 mensualidades, 6, 7, las que lleguen a convenir. Obviamente ahí se verifica, ¿no? Cuántas mensualidades y pues qué cantidad va a erogar o va a devolver en cada una de las mensualidades. Puede ser así o puede ser que se obligue a devolver la cantidad de los 1,000 pesos en una sola exhibición en tal fecha. O sea, la particularidad de cómo lleguen a comer las partes no necesariamente tiene que ser en tantos plazos, sino es a comodidad de los propios contratantes, ¿no? Los contratantes son los que fijan las cláusulas. Ahora nada más hay que nosotros los especialistas en cuanto a redactar, pues es redactar. Nuestra misión es redactar las voluntades de las partes, ¿no? 2, el mutuatario se obliga a devolver el capital dado en mutuo en un plazo de 6 meses, un ejemplo, contados a partir de la fecha de la firma del presente contrato, siendo dicho plazo forzoso para el mutuante y voluntario para el mutuatario. Las cuotas mensuales que se devolverán como pago del capital serán en cheque o transferencia mensuales del mutuatario. Por supuesto que tenemos para colocar ese tipo de circunstancias, pues hay que colocar los datos de la institución a donde se va a dirigir el dinero. O sea, es como que a veces las cláusulas o las declaraciones pues van muy relacionadas a las circunstancias que vayamos a plasmar. Si es en efectivo, bueno, pues no hay necesidad de colocar una cuenta bancaria. Si es alternativo, en donde puede ser en efectivo, puede ser a través de cuenta bancaria, o puede ser a través de un cheque, eh, pues pudiera hacerse de, pues mencionarse también en las propias cláusulas. La cláusula número 3, las cuotas mensuales que se devolverán como pago del capital serán en cheque o transferencia. Ese ya lo había leído. El 4, el presente préstamo deberá cancelarse en pesos mexicanos, pues en cuanto fue otorgado, por supuesto, el mutuante podrá dar por vencido anticipadamente el plazo del préstamo si el mutuatario falta al exacto cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. Contrafalta el exacto cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas. Bueno, ahí, cuestión de redacción, ¿no? Falta al exacto cumplimiento, por ejemplo, que no de la cantidad acordada o que la fecha sea a destiempo, que no sean las pactadas. Entonces,
el mutuante, el que otorga el préstamo, tiene ciertos derechos aquí, pues, redactados en la cláusula número quinta. Dice, el mutuatario podrá dar por vencido anticipadamente el plazo del préstamo si paga la totalidad de capital en préstamo antes del plazo estipulado. Si ya te adelanto, no te fijé en 6 meses, pero en 2 meses te liquido completamente, pues por supuesto que se da por vencido y deja de tener, se quedan sin efectos, aunque las fechas que estén pactadas no sean las que no se cumplan de una forma, obviamente, pues siempre y cuando no se dilate, sino que se anticipe, ¿no? Se puede dar por terminado y no hay necesidad de que en determinada fecha, pues no se cumplió en cuanto a plazos, pero ya se terminó la obligación contractual. No se cumplió, pero los plazos, pero sí se cumplió la obligación primordial o principal, que fue devolver lo prestado o la suma prestada de dinero. En cuanto a la cláusula número 6, menciona que el mutuatario podrá dar por vencido anticipadamente el préstamo si paga la totalidad. Eso ya lo había leído. El mutuatario queda liberado del pago del préstamo en los casos de disolución, enajenación o por común acuerdo entre el mutuario, perdón, y mutuante. Bueno, el presente contrato surtirá efectos a partir del momento en que se ha firmado. Las partes convienen someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la ciudad de San Luis Potosí, México, renunciando al foro por razón de domicilio actual o posterior que les corresponda para efecto de interpretar el cumplimiento del presente contrato. Bueno, estas cláusulas a veces son como que muy engañosas. Aquí pues menciona, obviamente este contrato pues fue, o este formato fue realizado en San Luis Potosí, entonces se somete a las reglas de San Luis Potosí. Sin embargo, pues hay renunciabilidad de los domicilios que puedan corresponder, ya sea en razón del domicilio del actor, del deudor, de los bienes en donde se encuentren, y en todos los contratos, particularmente colocando este tipo de cláusulas, ¿no? En la cual pues son renunciables o se sujetan a la competencia de ciertas autoridades en específico. Una vez leído el contenido del presente contrato, las partes, estando conforme a sus alcances, lo firman en la ciudad de San Luis Potosí a los 5 días del mes de febrero de 2017. Y ahí vienen hasta abajo las firmas. Este es un ejemplo. Pero aquí yo tengo, bueno, antes de finalizar esta circunstancia o verificar también el mutuo con interés, que obviamente es básicamente lo mismo, solamente que aquí se está pagando un interés por el plazo o por la cantidad que se esté dando en préstamo. Y esto lo utilizan muchísimo, estos son créditos que pues prestamistas, ¿no? Que se dedican a esto precisamente. Pero quiero aquí dar un ejemplo aterrizándolo a la realidad, que este es un contrato. Bueno, aquí tengo un documento. Pensé que se iba a quitar mi fondo. Bueno, ya. Ok. Este documento que pueden ustedes observar en pantalla, pues es un contrato real, consta de 2 páginas. Ya se me quita incluso hasta el fondo. Listo, regresó. Bueno, no se alcanzó a ver muy bien las firmas. Bueno, aquí casi por donde está mi nariz están las firmas. Bueno, es un contrato de mutuo, es de 2 hojitas, es simple, como ven también aquí en el contenido de la pantalla, es bastante simple. Y voy a darle lectura, es un asunto real y ahorita les voy a explicar la particularidad que tiene esto, que derivó precisamente o está derivando actualmente en una demanda, pero este caso es mercantil. Y ahorita explico también por qué la mercantilidad de este tipo de circunstancias. Contrato privado de mutuo que celebran por una parte la sociedad, no voy a decir aquí el nombre de la sociedad, sociedad anónima de capital variable representada en este acto por su apoderada legal, y este es un varón, ese es el apoderado, pero bueno, aquí hay un error de que se dejó, ¿no? Se tomó de un formato y se dejó apoderada legal cuando es un varón. Lo sucesivo denominada como el mutuatario, y de otra, Verónica
Vamos a ponerle Verónica N. El apoderado legal es Roberto N. ¿Y por qué se dice N? Vemos de repente en las noticias, este, que se trata de cubrir la identidad, ¿no? Todos tenemos ese derecho a la protección de la identidad, de los datos personales, entonces, bueno, pues solamente por denominarle de cierta manera, pues lo podemos hacer en esta situación, colocarle N, para no dar el completo nombre de, pues de las personas, ¿no? Por ese derecho a la privacidad de sus datos personales. Y bueno, Verónica N. en lo sucesivo denominada como la mutuante al tener las siguientes declaraciones y cláusulas. Declaraciones del mutuatario. Ser una sociedad mercantil, por eso estoy diciendo que no es porque específicamente sean una sociedad mercantil no pueda celebrar un contrato de mutuo civil, sino que pues, vamos a verificar el por qué se encuentra, es un mutuo mercantil, así como existen los mutuos civiles, los mutuos mercantiles o el préstamo mercantil. Bueno, ser una sociedad mercantil debidamente constituida mediante escritura número 10.000 y fracción de fecha 5 de septiembre de 2013 ante la fe del licenciado Carlos Hoffman Palomar, notario público número 129 del Estado de México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal en el folio mercantil electrónico número 5.000 y fracción. 2. Que su apoderado Roberto N. cuenta con las facultades necesarias para comparecer a la celebración del presente contrato, lo que acredita con el testimonio notarial otorgado a su favor mediante escritura número 12.000 y fracción de fecha 3 de febrero de 2015 ante la fe del licenciado Carlos Hoffman Palomar, notario público número 129 del Estado de México. 3. Que cuenta con la capacidad legal y económica para obligarse en los términos del presente contrato. 4. Que es su deseo celebrar el presente contrato con la mutuante, eh, declaraciones de la mutuante. Bueno, creo que esta declaración, la cuarta, está un poquito inconcisa. También hay que atender a la interpretación. Cuando nosotros redactemos, pues yo sugiero que leamos 2 o 3 veces o las veces que sean necesarias nuestras cláusulas para saber si son interpretables o si no, pues igual buscar el consejo de alguien más en cuanto a la lectura, qué es lo que interpreta y a ver si es lo que queremos comunicar. Porque aquí la declaración número 4 menciona que es su deseo celebrar el presente contrato con la mutuante, declaraciones de la mutuante. Bueno, eh, es incluso creo hasta innecesario. Ya. No, hay un punto y aparte, sí es correcto. La declaración número 4 solamente se limita a que es su deseo celebrar el presente contrato con la mutuante. Punto y aparte. Pero está como está junto, yo lo separaría porque le daría pues más enter, ¿no? En el documento. Y ahora sí vienen las declaraciones de la mutuante. Ahora sí viene la número 1. Ser persona física con la capacidad legal necesaria para la celebración del presente contrato. 2. Que es su deseo celebrar el presente contrato con el mutuatario. Y hasta ahí se acaban las declaraciones. Aquí, por ejemplo, no se declaró pues, ser una persona física con domicilio en tal, con nacionalidad en tal, o sea, estado civil en tal. A veces no es tan indispensable ese tipo de datos, pero son o se pueden estilar colocarlos. Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes cláusulas. Ahora sí viene la parte del clausulado y tenemos la cláusula primera. Por este acto, la señorita Verónica N., en su calidad de mutuataria, en realidad aquí está mal, debería ser en su calidad de mutuante, pero es un contrato de mutuo real, o que fueron firmados, se otorgó y todo. Entonces, bueno, hay que atender ese tipo de detalles cuando tengamos, pues nosotros la facultad de poder redactar un buen contrato.
Entonces, en su calidad de mutuataria, en realidad es su calidad de mutuante, porque aquí está cambiando la calidad, como si ella estuviera recibiendo o siendo la beneficiaria, ¿sale? Otorga en mutuo, entonces el beneficiario no puede otorgar en mutuo, sino es el mutuante. Mutuo simple, y ojo aquí ya me está especificando que es un mutuo simple, a favor de la sociedad sociedad anónima de capital variable. Aquí viene el nombre de la sociedad anónima, pero tampoco no lo voy a expresar. En su calidad de mutuatario, la cantidad de 300,000 pesos en moneda nacional. Segunda, cláusula segunda. El mutuatario se obliga a devolver la cantidad mutuada a la mutuante en un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la fecha del presente contrato. Bueno, de la fecha de la firma del presente contrato, perdón. Cláusula tercera. Las partes acuerdan que la cantidad mutuada no generará interés ordinario alguno, mas, sin embargo, el mutuatario se obliga a otorgar un porcentaje a favor de la mutuataria. Esto está mal. El mutuatario, ok, el beneficiario del préstamo se obliga a otorgar un porcentaje a favor de la mutuataria, en realidad sería de la mutuante, las ganancias obtenidas por la primera. Aquí es lo importante, por eso tiene la calidad mercantil, porque a pesar de que hay un error en esta, bueno, creo que dos, uno de fondo y otro de forma o de redacción. El de fondo es que las ganancias obtenidas por la primera, es decir, por el mutuatario, negocios, habla de negocios, a su actividad que como empresa realice. Entonces, aquí ya nos está especificando que es un mutuo mercantil, porque es una sociedad mercantil. Mismos que se identificarán así como el porcentaje pactado en tantos adeudums sean necesarios que forman parte del presente contrato. Bueno, aquí está creo que impreciso porque no menciona ni el interés. Yo lo pondré en porcentaje para que fuera más claro. Entre más claras sean las condiciones, mucho mejor en cuanto a interpretación, porque no lo dejamos como que a la deriva, ¿sale? Y aquí, bueno, pues me está diciendo, creo que se está contradiciendo. Es un mutuo simple. El mutuo simple es regreso la cantidad. Me presta 300,000 pesos, regreso 300,000 pesos y punto. Sin embargo, a pesar de que el contrato menciona ser mutuo simple, está dando de alguna manera a entender que existe algún tipo de interés, un porcentaje a favor de. Entonces, sí hay un interés en el préstamo. No fue como que de gratis, ¿no? O de compitas, como diría la chaviza. Cláusula cuarta. Para el caso de incumplimiento a lo pactado en la cláusula segunda anterior, en la cláusula segunda se menciona, obviamente, pues la obligación del mutuatario de devolver la cantidad de 90 días. Dice, para el caso de incumplimiento a lo pactado en la cláusula segunda anterior, es decir, no se devuelve el capital mutuado en el plazo concedido para hacerlo a partir de la fecha del vencimiento de este, el mutuatario pagará como interés moratorio un factor del 10% mensual sobre la suerte principal hasta su total liquidación a la mutuante. Bueno, aquí hay esta cláusula no es que sea un mutuo con interés, porque es un interés moratorio. Esto, bueno, pues tiene derecho también a, a colocarlo, ¿no? En caso de mora del deudor o de atraso, ¿no? Que esa es la mora. Que esta también puede ser, esta cláusula cuarta, aquí es una cláusula cuarta, pero puede ser una ¿cómo se dice? Una cláusula penal o una penalización, porque está penalizando el caso de incumplimiento que sean en los 90 días naturales donde se había obligado. La quinta, el mutuatario se obliga a responder con todos y cada uno de sus bienes, así como la naturaleza de la sociedad. Los negocios serán obligados, los socios, perdón, serán obligados solidarios y subsidiarios de la obligación contraída mediante este contrato, por lo que los socios responderán de igual forma con sus bienes. Sexta,
Para la interpretación e incumplimiento del presente contrato, las partes someten expresamente a las leyes y tribunales del Distrito Federal, renunciando a cualquier fuero que les pueda corresponder en virtud de su domicilio presente o futuro. Séptima. El presente contrato no existe mala fe, dolo, error, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad, por lo que leído fue firmado por las partes y conscientes del alcance legal del mismo lo firman en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 25 de junio del 2015. Y viene la firma de las partes. Como podemos ver, está muy sencillo en cuanto a contenido. Yo le cambiaría ciertas partes si es que yo lo hubiera realizado, aunque fuera muy sencillo, pero creo que hay ciertas contradicciones. Yo lo daría como un mutuo con interés, porque sí hay un interés, a pesar de que no es ordinario por las partes, pero sí en cuanto a lo mejor a las inversiones que puede realizar la empresa, eso es a lo que se debe entender, o a lo que yo al menos entiendo. Entonces no es tan simple el mutuo, el préstamo no es un préstamo sencillo. ¿A qué quiero llegar a esto? Bueno, rápidamente. Voy a detener el compartir esto y precisamente pues que hay un incumplimiento en una de las partes. Entonces, en este caso, yo voy a compartir. Vamos a hacer esta parte. Aquí lo que estamos observando en pantalla es precisamente un proyecto que estoy preparando de demanda porque hubo un incumplimiento. Entonces no se pagó la cantidad ni en la fecha pactada, no se paga absolutamente nada. Y entonces, pues viene ahora sí requerir el cumplimiento, pues si no se pudo, obviamente que no se pudo de una forma extrajudicial, pues ahora el cumplimiento corresponde a una manera judicial. Y aquí, bueno, tapé los datos precisamente, pero bueno, creo que este es el nombre nada más. Lo voy a seleccionar y voy a cambiar el color de la letra a blanco. Bueno, casi, ¿no? Es Verónica N. Bueno, aquí ya vienen sus apellidos. Y aquí vienen pues todos los demandados, que son pues el apoderado, Roberto N. y bueno, primero, como en primer lugar, la empresa, ¿no? Que es la demandada. Luego, Roberto, que también es socio, no solamente es apoderado, sino también es socio, y los demás socios responsables solidarios. ¿Por qué? Pues porque así se obligaron en el contrato. Un juicio oral mercantil, bueno, pues la acción, cuando observen derecho procesal, van a ver por qué se va por la vía oral mercantil y, bueno, todas las vías, ¿no? Puede ser ordinario, puede ser oral, puede ser ejecutivo, hay tantas vías por las que se puede llevar a cabo los juicios. El expediente, pues no tenemos número de expediente, toda vez que es un escrito inicial. O se puede colocar escrito inicial. Y aquí la autoridad a la que le vamos a dirigir esta demanda es al juez de lo civil del proceso oral en turno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque estamos renunciando a cualquier otro fuero, a pesar de que fue firmado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, pues olvidaron, o creo, omitieron aquí, las partes se encuentran ubicadas, una en Coacalco, pero sigue estando en el Estado de México, y otra sí en Cuautitlán Izcalli. Entonces, yo hubiera visto correcto, pues mejor iniciarlo pues en Cuautitlán Izcalli. Sin embargo, pues se está renunciando a cualquier otro fuero y se está ajustando a los tribunales de la Ciudad de México. Entonces, pues va dirigido al juez de la Ciudad de México, porque si no otro juez sería incompetente, porque existe esa clausulita, ¿no? Donde ambos firmaron que se sometieron a los tribunales de la Ciudad de México. Ahora, ¿qué pasa aquí? Para notificar a una de las partes, el juez de la Ciudad de México va a remitir algo que se llama exhorto, que es una comunicación procesal entre autoridades para pedirse apoyo solamente para notificar al demandado, porque no puede venir un notificador judicial desde la Ciudad de México hasta cualquier parte del mundo, pues del mundo, bueno, por lo menos del Estado mexicano, de la República Mexicana, a querer notificar a una persona porque no es competente, sino que pues se emiten o se remiten documentos en donde se está solicitando el apoyo solamente para ese efecto, notificar y después regresar o desahogar algún tipo de confesión o etcétera, pues, en razón de que no existe cierta eh, circunstancia en cuanto o que esté favorecido, ¿no? Que todo esté en el mismo
estado, en la misma entidad, ¿no? En la Ciudad de México en este caso. Y que, bueno, aquí Verónica N, por mi propio derecho en la venta hablada señalando como filo para oír y recibir notificaciones, las listas y el boletín judicial, autorizando para oírlas y recibirlas en mi nombre de representación para recoger toda clase de documentos en mi favor que se expidan a los licenciados o a los pasantes indistintamente. Bueno, aquí todas las personas también fueron quitadas. Ante usted comparezco y respetuosamente expongo que vengo en la vía ordinaria mercantil a demandar a bueno, aquí está la sociedad mercantil, asimismo a los socios, ¿no? Quienes tienen su domicilio ubicado en el municipio de Coacalco, el Estado de México, las siguientes prestaciones. Esto es derivado del contrato que acabo de leer. Recordamos que son 300,000 pesos. El pago de la cantidad de 300,000 pesos por concepto de suerte principal que se deriva con motivo del contrato mutuo con interés que celebró por una parte. Aquí le coloqué mutuo con interés a pesar de que el contenido habla de un mutuo simple, pero las cláusulas sí mencionan un interés de la ganancia, del porcentaje de ganancia. Por eso lo coloqué con interés a la persona jurídica o colectivo demandada o a la persona moral tal documento base de la acción que se describe en el capítulo de hechos y se adjunta a la presente demanda. 2. El pago de los intereses moratorios a razón del 10% mensuales causados hasta la fecha, contados a partir del momento que fue exigible el adeudo, acorde al documento basal de la acción. Recordando que ahí tenía un 10% mensual por interés moratorio. 3. Pago de daños y perjuicios cuyo monto exacto será cuantificado en la ejecución de la sentencia. El pago de los gastos y costos que originen el presente juicio. Se funda la presente demanda en los siguientes hechos constitutivos y consideraciones de derecho. Hechos. En fecha 25 de junio de 2015 se celebró un contrato de mutuo con Roberto N. en su calidad de representante legal de la jurídico colectiva tal. En este acuerdo de voluntades se pactó un préstamo por la cantidad de 300,000 pesos, comprometiéndose el pago del importe en su totalidad de la cantidad antes mencionada a más tardar en 90 días naturales, tal y como se acredita en la cláusula segunda del contrato de mutuo, documento base de la acción. De este hecho saben y les consta a bueno, ahí se colocan a los testigos que vamos a ofrecer también en determinado momento. Derivado de las cláusulas del contrato en mención, además de la suerte principal, además de la suerte principal, se acordó otorgar un porcentaje a favor de la mutuante, es decir, en favor de la suscrita, que es la persona que está firmando la demanda, que va a firmar la demanda, aunque por escrito no se pactara de forma literal esta cantidad por este concepto, toda vez que a la firma del mismo no había aún el demandado cuantificado el lucro que obtendría gracias al préstamo que le realiza, tal y como se desprende de la interpretación de la cláusula tercera del contrato de mutuo base de la acción. Sin embargo, se combinó de forma verbal fuera del 10% del margen de ganancia que le dejara aquella inversión. Este hecho les consta a, y ahí vamos a colocar también a los testigos. 3. Es menester relatar que por el supuesto del incumplimiento sobre la devolución de la cantidad de 300,000 pesos, en la cláusula cuarta del contrato de mutuo se pactó de forma escrita un interés moratorio a razón del 10% mensual sobre la suerte principal y hasta su total liquidación, como se estipula en la cláusula cuarta del contrato de mutuo base de la acción. 4. Es de importancia resaltar asimismo la responsabilidad del mutuatario de responder con los bienes de la jurídico colectivo obligada. A su vez, tanto de forma verbal como de forma escrita, se pactó que en caso de no responder por la deuda, los socios de la jurídico colectivo demandada responderían de forma solidaria y me falta colocar y subsidiaria con sus bienes, tal y como se plasmó en la cláusula quinta del contrato de mutuo y de forma complementaria de la misma. Dicho acuerdo de voluntades se anexó también en el informe emitido y sellado por el Notario Público 129 del Estado de México y del Patrimonio Inmobiliario Federal, emitido en fecha 25 de marzo del año 2015, donde se hace constar que por medio de la escritura número 12.938 volumental, se hizo constar la protocolización del acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de marzo de 2015 de la sociedad mercantil denominada, quien representa como delegada especial fulanita de tal, quien se comprometió a absorber la deuda en caso de incumplimiento de la sociedad. A partir del mes de octubre del año 2015, a raíz de que venció el plazo, la suscrita acudía a las oficinas buscando en específico a Roberto N., toda vez que
Con él realicé el trato directo. Sin embargo, pese a los diversos requerimientos de pago, no obtenía resultados y siempre me prometía pago después, postergando más la deuda. Bueno, aquí todavía no falta ciertos detalles en cuanto a complementar, pero bueno, lo que quiero, eh, eh, bueno, aquí es importante cómo se fueron dando las cosas relativo a un incumplimiento de el contrato, ¿no? Y que se está pidiendo ahora pues su cumplimiento de una forma judicial. Entonces es necesario entablar una demanda. Por eso también es importante pues verificar el contenido, la redacción de los contratos. Eso es lo que deseo que se queden de información el día de hoy. Bueno, por mi parte sería todo. Las siguientes sesiones clase, pues estaremos viendo diferentes tipos de contratos. Digo, desafortunadamente ya nos iríamos mucho más rápido por la premura de que casi terminamos materia, pero quiero que se queden con esta información. Estemos también al tanto de la información que voy a estar subiendo y de las actividades finales que voy a estar subiendo en plataforma para que estemos pues en total comunicación, ¿no? Ya sea en plataforma o en los medios también que ustedes ya saben por cualquier duda. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.